Bienvenido al mejor curso barista que vas a ver en todo internet. Mi objetivo con este vídeo es que aprendas a ser un barista pro en menos de 20 minutos. Porque he resumido toda mi experiencia en los más de 20 años que llevo en el mundo del café para que en este vídeo apliques todo lo que te voy a enseñar y pases de cero a barista pro sin ningún esfuerzo. Y sí, no hace falta que tengas ninguna experiencia aunque empieces desde cero o aunque ni siquiera sepas lo que es el café de especialidad. Porque el objetivo que tengo con este vídeo es hacerlo lo más compacto y simple posible para que aprendas todo lo que te haga falta saber en el mundo del café de especialidad. Son exactamente los mismos pasos que utilizamos para formar a todos los baristas que trabajan en nuestras cafeterías. Y sí, sé que al principio parece que es bastante complicado porque hay un montón de datos, pero quiero que veas que en este vídeo lo he resumido perfectamente para que te sea lo más sencillo posible y veas que en realidad no es tan difícil. Para ello vamos a ver los diferentes tipos de cafés que existen, lo que le afecta al tueste en cuanto al sabor y también qué tienes que hacer a la hora de prepararlo. Así que sin más dilación vamos a ir con el punto número 1. Lo primero que te voy a explicar, que es lo más importante, es que sepa la diferencia que hay entre los cafés naturales y los cafés lavados, porque de ello va a determinar gran parte del sabor del café. Por ejemplo, los cafés naturales son los que se recolectan cuando el fruto está en su punto óptimo de maduración y se secan directamente al sol con todas sus pieles. Este proceso va a tardar unos 30 días y estos cafés van a ser los más afrutados y los que más acidez van a tener. En cambio, los cafés de proceso lavado son totalmente diferentes. Primero se recolecta el fruto en su punto óptimo de maduración y antes de secarlo se despulpa, por lo tanto el grano no va a absorber tantos azúcares porque no tiene la fruta encima del grano y se van a secar en 15 días, mucho más rápido. Esto va a hacer que estos cafés sean más sutiles y más achocolatados. Pero eso no va a ser totalmente determinante. Para ello viene el punto número 2, el tueste del café. Por ejemplo, si tenemos un café natural que va a ser muy afrutadito y le tostamos demasiado, va a desaparecer todo ese sabor afrutado y dulce y simplemente va a ser un café con sabor a tostado. Frutos secos, caramelos, chocolates, por eso va en unión. Normalmente el proceso de secado y el tueste va acompañado en cuanto a la finalidad del sabor. Un café de proceso lavado normalmente se suele tostar un poquito más porque el resultado va a ser siempre achocolatado y los cafés naturales siempre vamos a respetar un poquito más un tueste más clarito para no destruir esos sabores afrutados y dulces que tiene ese tipo de proceso. Pero eso sí, cuando hablamos del tueste de café es como por ejemplo cuando hacemos un pollo en el horno. No es lo mismo dejar el pollo 2 minutos y sacarlo que va a salir crudo a que si lo dejas una hora que se va a quemar y va a salir calcinado. Lo mismo ocurre con el tueste del café. Cuando nosotros tostamos el café demasiado, quemamos todos esos azúcares naturales que tiene el café independientemente de que sea natural o lavado y simplemente vamos a tener notas a tueste, notas quemadas, calcinadas. Por lo tanto hay que tener muy en cuenta el tueste del café porque por ejemplo los cafés que son de proceso lavado, que son más achocolatados, si estos cafés no le aplicamos un tueste adecuado y lo dejamos muy corto, es como el pollo en el horno. Si lo sacamos está crudo, con el café ocurriría lo mismo. No potenciaremos esa caramelización que necesita los cafés de proceso lavado para que sean achocolatados y ese café en cambio se quedaría con notas a vegetal, herbal y crudo. Entonces necesitamos conocer muy bien el tueste del café con respecto al proceso de secado para luego elaborarlo correctamente. Otro punto muy importante que hablamos en el tema del tueste del café es su fecha de tueste. Nosotros cuando compramos café de especialidad no nos interesa saber cuándo va a caducar ese café. Por eso en el café de especialidad siempre marcamos la fecha de tueste para que tú sepas cuándo ese café ha sido cocinado para ti y que no compres un café que está viejo. Es mejor que compres un café que está fresco, que va a mantener todos los aceites esenciales, todos los aromas, toda la fragancia y no va a salir una crema perfecta. En cambio, si compramos un café, por ejemplo, en el súper que puede que tenga 8 meses ya tostado, ese café seguramente no nos salga crema porque es un café que está viejo, está seco y ha perdido todas sus cualidades organolépticas. Con organoléptico me refiero a lo que sentimos en la boca, todos los sabores, las fragancias y los aromas del café. Ahora bien, llegados a este punto del vídeo, ya sabes lo importante que es conocer qué pasa cuando se seca el café en la finca y qué le ocurre durante el tueste, porque ello ya nos va a decir qué café nos va a gustar más y nos va a acercar mucho más a poder sacar la receta de nuestro café favorito. Por eso no quiero que te saltes ninguno de estos datos porque son súper importantes para acelerar el proceso de buscar la mejor receta, porque conociendo estos datos que ya hemos hablado ya vas a saber cómo vas a ver ese café y ya vas a saber cómo empezar a calibrarlo. Esto va a hacer que no desperdiciemos demasiado café, puesto que tú ya conoces cómo está tostado el café y cómo ha sido secado y tú ya sabes qué notas te va a dar. Por lo tanto en la máquina ya vas a saber acelerar ese proceso y evitar gastar y gastar y gastar tanto café en buscar ese sabor que no sabes cuál es. Por lo tanto, con esto que te acabo de explicar ya tienes unos pequeños trucos para acelerar ese conocimiento y saber por dónde empezar a buscar la receta. Así que bien, ahora vamos a pasar a ver las recetas para que sepas a elaborarlas correctamente, ya que estas son las más importantes en el mundo del café de especialidad si te quieres considerar un barista profesional. Existen dos tipos de bebidas, las que son a base de espresso y las que son con leche. Para ello he elegido 3 de las mejores de cada una de ellas y vamos a empezar por
por la primera, que es el expreso. Para preparar un café expreso vamos a necesitar lógicamente una máquina expreso. Por ejemplo, la moka italiana también funciona a presión, pero ahí no preparamos un expreso. Estaría mal decir que te has tomado un expreso de una moka italiana. Ahí te estás tomando café de la moka italiana. Pero realmente un café expreso se prepara en la máquina expreso a presión, con el café compactado y molido bastante fino, ya que es una extracción que hacemos en muy poquito tiempo. También un error común que solemos cometer es pedir de una máquina expreso un café solo, ni siquiera de una moka italiana. Un café solo significa que solo quieres un café. Si nosotros pedimos un café de la máquina expreso, la receta tradicional hay que llamarla como expreso. Ahora que ya sabemos eso, te voy a explicar cómo preparar un café expreso. Para ello vamos a necesitar una máquina expreso y un molino de café, ya que partimos de unos granos de café que necesitamos moler bastante fino y compactar para generar la presión suficiente y hacer una extracción de unos 20-30 segundos. La molienda ideal no es una única, simplemente dependiendo de la presión que tenga tu máquina vas a necesitar una molienda más fina o más gruesa, siempre recordando que contra más fino molamos el café más va a tardar y contra más grueso lo molamos más rápido va a salir. Un expreso siempre se tiene que comprender de un tiempo entre 20 y 30 segundos. ¿Qué tenemos que saber? Si nosotros preparamos un expreso y lo queremos hacer lo más equilibrado posible, debemos de hacer una extracción de unos 25 segundos, ya que si el café sale demasiado deprisa y tarda poquito tiempo, unos 20-21 segundos, puede que salga demasiado ácido, ya que los primeros segundos de la extracción lo primero que sale es todo el ácido clorogénico y los ácidos esenciales que tiene el café. En cambio, si hacemos una extracción que dure demasiado tiempo y sobrepasamos los 30 segundos, en ese caso vamos a matar todos esos aceites y va a salir demasiada cafeína. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que nuestra taza sea demasiado amarga. Lo más importante es buscar una receta muy equilibrada y no seguir una receta estándar, porque por ejemplo cada uno puede tener una preferencia diferente. A una persona le puede gustar más la acidez y a otra persona más el amargor, y por lo tanto no hay un café perfecto. Simplemente tienes que conocer qué sucede mediante cuando tú preparas el café para al final prepararte como más te gusta. La receta del expreso es la más tradicional. Ahora bien, de la segunda receta de la que vamos a hablar es el ristretto, y este café se prepara de la misma manera, lo único que son para aquellas personas que les gusta el café mucho más concentrado, y realmente se prepara de la misma forma. Lo único que tenemos que hacer es moler el café un poco más fino para que en ese mismo tiempo de elaboración nos salga menos cantidad de agua y ese resultado en la taza sea mucho más denso y mucho más intenso. Pero ojo, lo que no puedes hacer es preparar y calibrar la máquina para hacerte un expreso perfecto y cuando quieras un ristretto pararlo antes de la cuenta. No vale, por ejemplo, hacerte un café y pararlo en 15 segundos porque ese café va a estar súper ácido. Lo que tienes que hacer, como decimos, es moler un poquito más fino para que tarde exactamente el mismo tiempo que el expreso, pero salga, como decimos, menos cantidad de agua y salga mucho más concentrado. Ese es el error que todo el mundo comete, de parar antes de hora el tiempo de la extracción, y lo que tienes que hacer es preparar la molienda moliendo un poquito más fino para obtener menos cantidad en el mismo tiempo. Ahora vamos con la tercera receta y es totalmente lo contrario. Esta receta es para aquellos que les gusta el café mucho más suave, que es el americano. Antes de empezar a enseñarte a preparar un americano te voy a decir qué es lo que no tienes que hacer y es lo que todo el mundo hace, y es prepararse un expreso y cuando termina la extracción volver a darle al botón para llenar la taza por completo. Y esto es un error muy grande. ¿Por qué? Porque a partir de los 30 segundos ya no va a quedar solubles en la pastilla de café y lo único que nos va a caer es agua amarga y sucia, estropeando el sabor de nuestra taza del americano. ¿Cómo deberíamos de preparar un americano bien elaborado? Recuerda que para todas las bebidas a base de expreso, el expreso es la receta que debemos seguir, y lo que va a cambiar ahora en este caso es el agua que le ponemos al café. No es lo mismo ponerle agua limpia, por ejemplo del grifo de infusión, que darle todo el rato al botón y que nos caiga agua sucia. Al final es la misma agua, pero una es agua limpia y la otra agua sucia. Por lo tanto, ¿cómo preparamos bien un café americano? Primero lo que tenemos que hacer es preparar un expreso y después simplemente añadir agua para diluir el sabor y suavizar la intensidad con agua limpia y caliente. Pero eso sí, si quieres conservar toda la crema, lo que tienes que hacer es primero en tu taza poner agua caliente y encima dejarle caer el expreso bien balanceado para que ese café sea mucho más suave con un sabor mucho más limpio. Ahora vamos a pasar a las bebidas con leche, y la primera que vamos a ver es el cappuccino, que es la bebida más demandada que se utiliza a base de expreso y leche en todas las cafeterías. Esta bebida es la más demandada porque es la más dulce y la más equilibrada en cuanto a relación sabor café y leche. Un cappuccino debe de saber 50% sabor a café y 50% sabor a leche. Por ejemplo, para aquellas personas que quieren un poquito más de intensidad, están otras recetas diferentes. Lo que no podemos hacer es modificar la receta del expreso. Todas las bebidas
bebidas a base de espresso deben de llevar un espresso bien balanceado y luego lo que va a cambiar va a ser la cantidad de leche que le añadimos al espresso. Por ejemplo, la segunda bebida que te voy a recomendar es el cortado. ¿Qué es un cortado? Es simplemente un espresso manchado de leche, y esta bebida es ideal para aquellas personas que se quieren tomar un espresso con un poco de leche y no un café con leche tan grande. En cambio, la tercera bebida que vamos a hablar, que es el flat white, esa bebida sí que es como un café con leche mucho más intenso a café, que se prepara con un doble espresso. Va a ser en la misma taza de café con leche, pero en vez de un espresso de 30 mililitros va a llevar dos espressos, va a llevar 60 mililitros, va a coger menos leche y esa bebida va a saber un 80% a café y un 20% de sabor a leche. Ahora bien, ya que sabes preparar estas tres bebidas a base de leche, ya es decisión tuya de saber cuál tienes que pedir en el momento que te quieras tomar. Si quieres más intensidad a café, te recomiendo ese flat white, y si quieres menos intensidad, un cappuccino, o si no quieres una bebida tan grande, la bebida perfecta para ti es el cortado, que va a ser el espresso manchado de leche. Vamos a preparar el espresso y para ello vamos a necesitar calibrar bien nuestro molino para que obtener los 30 mililitros en 25 segundos. Primero, molemos nuestro café. Importante, elegir un tipo de molienda que la extracción os tarde unos 25 segundos para que el espresso salga lo más equilibrado posible. Recordad que si la extracción es muy rápida y tarda 20 segundos va a salir más ácido, y en cambio si moléis demasiado el café se va a ir más de 30 segundos y va a salir muy amargo. Así que es muy importante la elección del tipo de molienda. El prensado también es muy importante. En este caso lo vamos a hacer de una forma más automática, pero en casa lo debéis de hacer de una forma que vosotros sepáis que habéis llegado al tope del final. No tener miedo en prensar lo suficientemente fuerte posible, porque si no el agua también va a salir demasiado rápido. Entonces, una vez que hemos prensado bien el café, simplemente le damos a que comience la extracción. Y de esta manera tendríamos nuestro espresso bien equilibrado y balanceado. 30 mililitros, 25 segundos. Ahora vamos a preparar el ristretto. Y para esta receta tenemos que tener en cuenta que tenemos que moler 2 puntos más finos, porque tenemos que obtener 20 mililitros en el mismo tiempo. Por lo tanto, moleremos 2 puntos más finos y prepararemos el café. Y de esta manera tendremos preparado nuestro ristretto bien balanceado. Y de esta forma tendríamos preparado nuestro americano diluido y sobre todo muy balanceado. Y de esta manera tendríamos nuestro cappuccino. Y de esta manera tendríamos el cortado. Y de esta manera tendríamos nuestro flat white.